Ahora nos vamos un poco más al sur, nos vamos a Chile. En esta ocasión, para hablar un poco del proceso chileno, nos acompaña Camila Maturana Kesten. Ella es abogada feminista de Corporación Humanas Chile, que integra la Mesa de Acción por el Aborto en Chile. Además es miembro de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y la Red de Defensoras de Derechos Sexuales y Reproductivos. Muchas gracias, Camila, por aceptar la invitación. Bienvenida nuevamente y somos puro oídos a lo que nos puedas compartir sobre el proceso chileno. Muchas gracias, Emilia. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo a Demos por esta invitación, por la posibilidad de estar en este encuentro latinoamericano. Para nosotras es un espacio súper relevante y estamos muy contentas de poder participar, aunque sea de manera virtual. Antes que empezáramos, bromeábamos con las compañeras que es tan rico volver a encontrarnos siempre, sobre todo las que llevamos tantos años en esta lucha. Si hubiera sido un encuentro personal, yo creo que es tanto lo que tenemos que celebrar que no estaríamos en el webinar, estaríamos bailando en una piscina, no sé. Pero bueno, estamos aquí en este encuentro para compartir también con las personas, las compañeras seguramente feministas que están interesadas en conocer de estos procesos que han ocurrido, que están ocurriendo en los distintos países de la región. Yo también estoy aprendiendo mucho de las estrategias de las compañeras, aunque claro, también una vez que a efectos del diagnóstico y de las barreras, parece que nos estamos repitiendo en el patrón de vulnerabilidad de las mujeres, cómo las barreras se articulan y se organizan de una manera así como casi prearticulada para impedir que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos. Pero bueno, estamos acá para hablar de las estrategias y compartir los avances, así que aquí estoy. Igual ustedes se imaginarán que la emoción que nosotras estamos teniendo en este momento en Chile, supongo que la comparten muchas de ustedes. Tal vez me aparte un poco de lo inicialmente previsto para este conversatorio, pero en realidad no puedo evitarlo y he cambiado un poco lo que tenía pensado contarles, porque ayer hemos dado un paso en Chile muy importante en torno al derecho a decidir de nosotras las mujeres y la maternidad voluntaria. La maternidad será deseada o no será, como decimos, fue una frase ayer ampliamente usada también en el Parlamento. Todo lo que hemos ido haciendo en estos años, que queremos compartir con ustedes, ha sido impulsado por las luchas de todas las compañeras de la región. No es algo que vayamos haciendo sola. Y eso yo creo que siempre es súper importante tenerlo presente, y por eso es tan rico tener estos encuentros y poder constatar así con claridad cómo es que llevamos adelante esta lucha todas juntas por tanto tiempo, y cómo esta marea verde a ratos parece no detenerse, ¿cierto? Pero de todas maneras, a pesar de eso, no descuidarnos de las amenazas que surgen a cada momento frente al más mínimo avance que podamos dar, porque los grupos antiderechos también se articulan muy bien, han aprendido incluso de nuestras propias estrategias de incidencia, tienen gran capacidad de articularse y de reciclarse, de usar nuestras propias herramientas en contra nuestra, como la incidencia en Naciones Unidas, en las cortes, en los parlamentos, formar bancadas parlamentarias, hacer campaña, copiar lo que nosotras hacemos para también lograr sus malos propósitos y usando un discurso supuestamente científico, supuestamente resultan bastante peligrosos, y es importante que cada paso que demos podamos mirar el contexto y el escenario, identificar cómo esos avances también están en riesgo y cómo tenemos que actuar para proteger y defender los avances que vamos teniendo. Justamente ayer, 28 de septiembre, en el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, como les contaba, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó por mayoría de 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, despenalizar el aborto dentro de las primeras 14 semanas. Y esto abre una gran oportunidad para avanzar en la legislación del aborto en nuestro país, y por cierto que los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto lleguen a estar protegidos en la nueva Constitución.
Despenalizar el aborto, como han señalado las compañeras antes de México y Colombia, es un paso mínimo, pero es necesario, es fundamental, porque las niñas, las mujeres y las niñas, no podemos seguir siendo estigmatizadas ni tratadas como delincuentes por las decisiones que tomamos frente a nuestros embarazos, por decidir respecto a la sexualidad, nuestro cuerpo y proyecto de vida. Necesitamos, es urgente, sacar el aborto de las leyes penales, llevarlo, como decía Cristina, a las leyes o los códigos sanitarios para garantizar que las decisiones sean resguardadas en el sistema de salud mediante garantías de atención de salud en lugar de la amenaza de la sanción penal. Debemos sacar las decisiones de las mujeres del Código Penal. Las decisiones de las mujeres no pueden seguir siendo tuteladas bajo el paradigma del delito, de la criminalización, sino que debemos avanzar hacia un paradigma de derechos humanos. Y eso en los últimos años, afortunadamente, Naciones Unidas ha avanzado bastante y nos ha aportado bastante respaldo a este planteamiento que no es nuevo tampoco. Yo no estoy diciendo algo aquí nada novedoso, es algo que venimos diciendo hace años o décadas, pero ahora tenemos un contexto internacional un poquito más favorable para eso, si lo miramos desde el punto de vista de los planteamientos del conjunto de órganos de Naciones Unidas, porque no han sido pronunciamientos aislados, ¿cierto? Enfatizar que los estados incumplen sus obligaciones de garantizar los derechos de las mujeres y las niñas cuando mantienen sanciones penales al aborto, por los riesgos que eso genera, por la desigualdad que profundiza y todo lo que nos ha comentado ya Cristina, que no tengo para qué repetirlo, porque lamentablemente y tristemente es una realidad común en nuestros países, como la criminalización y los riesgos para la salud, para la vida y los riesgos de persecución criminal no nos afectan de la misma manera. Voy a tratar de hacer un repaso muy breve de lo que ha sido la situación que hemos enfrentado en Chile al respecto, si es que les parece interesante, supongo que también para eso era la invitación, contarles que en Chile, entre 1931, cuando se dicta el Código Sanitario, y 1989, se protegió el derecho al aborto terapéutico, como un derecho incluso que las mujeres tenían antes del derecho a voto. Esta norma, este derecho al aborto terapéutico, estuvo vigente toda la dictadura cívico-militar, sin mayor problema. Pero, derrotada la dictadura, en los últimos meses, en el marco de las leyes de amarre, propia de los sistemas totalitarios, ¿cierto?, se deroga el aborto terapéutico y pasamos entonces en 1989, en el mismo año que la dictadura ratificaba la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, derogaban el aborto terapéutico, chum, y se instala desde ese momento entonces la criminalización total del aborto en Chile. En los años 90, a principios de los 90, se reinstala entonces el Parlamento. Y estábamos bastante tranquilas porque dijimos, bueno, esta brutalidad de derogar el aborto terapéutico, el Parlamento democrático la va a corregir al tiro, no es problema. Pero pasó que se presentaron proyectos de reposición del aborto terapéutico que no prosperaron, porque el gobierno de la coalición de partidos políticos de oposición, que era la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia, estaba coordinado por la Democracia Cristiana, fuertemente influida la política pública por las decisiones de la Iglesia Católica. Entonces, nos quedamos sin aborto terapéutico aún en democracia. Y por muchos años dijimos, la democracia sigue en deuda con las mujeres en Chile. Y los avances internacionales, íbamos viendo cómo en Naciones Unidas se instalaba en la agenda de derechos humanos, los derechos sexuales y reproductivos, la conferencia de Viena, la conferencia del Cairo, Beijing, y esos avances no llegaban a Chile. No llegaban a Chile. Estábamos todavía ahí atrapadas con este modelo de un gobierno de centro izquierda, pero bastante dominado por la Iglesia Católica. Y eso nos costó mucho a las feministas en Chile poder articularnos de una manera que permitiera superar esta brecha. A fines de los 90, y entre medio además, los grupos antiderechos
que se llamaban a sí mismo Provida, tuvieron un avance fenomenal, y en paralelo, las feministas logramos incidencia en organismos internacionales, y desde 1999 en adelante, cada vez que Chile era examinado por un organismo internacional, se reprochaba la criminalización del aborto y la denuncia de las mujeres por parte de los equipos de salud, incumpliendo las garantías de confidencialidad y secreto profesional que Cristina ya nos comentó. Voy a tratar de apurarme un poquito. Bueno, me voy a saltar un poquito la historia para llegar un poco antes, porque si voy así no vamos a poder avanzar. Fue bien difícil, la verdad. Las feministas nunca dejamos de estar demandando el aborto, y en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se logró, principalmente por presión de las compañeras feministas de los partidos políticos, incluir al menos 3 causales en el programa de gobierno. Este proyecto lo presentó la presidenta Bachelet, como digo, en su segundo gobierno. En el primero no pudo hacer nada al respecto, en enero del 2015, y la ley finalmente, con restricciones, porque hubo que negociar para lograr los votos, estaba el riesgo de que el Tribunal Constitucional votara toda la ley, no la votó toda, pero cambió lo que había aprobado el Parlamento. Finalmente, en septiembre de 2017 se aprueba esta ley de 3 causales. Esto, como reflexión feminista, no fue fácil para las organizaciones feministas apoyar con claridad y con fuerza una iniciativa tan limitada como 3 causales, y lo que las feministas queríamos era aborto libre. Entonces, algunas podíamos pensar, bueno, este es un paso mínimo que nos va a permitir o nos va a allanar el camino hacia lo que queremos, que es el aborto libre garantizado. Y otras decían, si aprobamos esto, si se aprueba esto, no vamos a tener más nada, y además va a aumentar la criminalización de las mujeres fuera de las 3 causales, como estábamos viendo pasaba en otros países, Centroamérica, en El Salvador. Había realmente una tragedia, hay todavía una tragedia humanitaria, por así decirlo, para mujeres que sufren pérdidas reproductivas. Bueno, se aprobó la ley limitada, las 3 causales no cubren todas las situaciones, están definidas de manera muy estricta, la objeción de conciencia no resguarda ningún estándar internacional de excepción, las barreras no tardaron en hacerse evidentes, y había que presentar un proyecto que fuera más allá. Y eso hicimos, eso preparamos una propuesta, la preparamos en Corporación Humana, la presentamos a otras organizaciones, a las parlamentarias feministas, y ingresa a trámite un proyecto de despenalización en agosto de 2018. ¿Por qué un proyecto de despenalización si lo que queríamos era aborto libre? Yo creo que eso es importante aclararlo. Porque en Chile los congresistas no tienen facultad de presentar proyectos que involucren gasto público. Entonces, no era posible proponer en el Código Sanitario garantías de atención de salud, porque ese proyecto iba a ser declarado inadmisible. Entonces se eligió este camino más tibio, quizá, de la despenalización, considerando, como les decía al principio, que es fundamental que las mujeres dejen de ser estigmatizadas y tratadas como delincuentes por sus decisiones, pero lógicamente sabiendo el riesgo de mantener la desigualdad y la discriminación contra las mujeres que no cuentan con recursos. Esta moción quedó mucho tiempo sin discusión, ya, a pesar de que 2018 era un año de movilización feminista mundial, no Me Too, Yo Te Creo, Ni Una Menos. En Chile hubo una movilización feminista en 2018 tremenda, se movilizó todo el territorio nacional, se pararon todas las universidades denunciando la violencia sexual. Era un año de movilización. En 2019, en todo el mundo, fue un año de movilizaciones. En Chile tuvimos la revuelta, en que las ciudadanas y ciudadanos manifestaron ya un malestar que no era posible seguir soportando frente al modelo de Estado, a la violación de derechos sociales y al orden de género, y la revuelta también es una revuelta feminista. Y bueno, lamentablemente eso fue a costa de graves, sistemáticas, masivas violaciones a los derechos humanos que hasta hoy día permanecen en impunidad, que no han sido reconocidas por los organismos públicos. Bueno, pero eso lo podemos conversar también en otro momento, digamos.
esta revuelta fue una revuelta feminista, sí, la paridad no apareció de la nada. La paridad fue posible precisamente porque había una movilización social por los derechos también de las mujeres. Bueno, por eso llegamos a una constituyente paritaria, digamos, porque las mujeres estábamos súper movilizadas. Entonces, en este contexto, y la marea verde inundando toda la región, en enero de 2021 estaban ya las condiciones para iniciar la discusión de esta ley. Corporación Humana fue invitada a presentar los argumentos de este proyecto, porque éramos la organización que lo había propuesto a discusión en una cosa informal, porque no hay iniciativa popular de ley. La mesa aborto también fue invitada a exponer, y de ahí en adelante la Comisión de la Mujer invitaba 2 a favor, 2 en contra, 2 a favor, 2 en contra. Bueno, el proyecto se pone en votación. En la votación, la mayoría de las 7 diputadas votaron en contra, 6 diputadas votaron a favor, llegó a la sala con un informe negativo en un contexto de campaña presidencial en un Chile fuertemente movilizado por las feministas, en que el tema del aborto es un tema presidencial. Los candidatos y candidatas presidenciales, los que están en competencia y los que estuvieron antes, que fueron cayendo en las primarias, tuvieron que pronunciarse sobre el aborto. No solo derechos sexuales y reproductivos, el aborto. No era un tema que se pudiera uno como decir, no, eso no se puede hablar en la campaña, no, tenían que pronunciarse. Y eso ha favorecido que el día de ayer finalmente se aprobara en la Cámara. Bueno, nos queda bastante tramitación, pero en los 3 minutos que me quedan, nos queda tramitación en el sentido de que, bueno, tiene ahora la discusión particular, como ustedes saben, en casi todos los países, va a la sala, vuelve a la comisión, se discuten las indicaciones, vuelve a la sala y va a pasar al Senado. Esperamos que en el Senado también tenga apoyo, lógicamente. Hay una mayoría, creemos, de partidos políticos que está detrás de esta propuesta, que la va a tener que apoyar. O sea, es que en un año de elecciones, votar en contra de un proyecto tan demandado socialmente en las calles es como asegurar que vas a quedar fuera de competencia. Ni siquiera es necesario que tengas la convicción profunda de que el aborto es un derecho. Basta con que pienses, bueno, esto es un tema que debe ser respetada la decisión, yo tengo una convicción, no la puedo imponer, usando mi cargo no puedo imponer esas convicciones, las mujeres no pueden ser madres bajo la amenaza del castigo penal, las mujeres deben poder tomar sus propias decisiones si uno cree que son sujetas de derecho y personas. Entonces, para no eludir la pregunta de este conversatorio, aunque creo que me pasé varias cuadras, si creemos que el derecho al aborto eh, y lo que estamos conversando es un tema de justicia social, sin duda. El acceso al aborto es justicia social, es democracia, es derechos humanos, es Estado social de derecho. Todas las mujeres, las adolescentes, las niñas y personas con capacidad de gestar deben ser reconocidas como sujetas de derecho, ciudadanas plenas, agentes morales, soberanas de sus cuerpos y sus vidas, titulares de su derecho a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad, su reproducción, sus vidas en general. Nos asiste, nos mueve, nos motiva la convicción más profunda respecto al propio cuerpo como el primer territorio para el ejercicio de derecho, que la maternidad debe ser libremente elegida, no una consecuencia, por ejemplo, de la falta de educación sexual integral, de problemas de acceso, calidad a los métodos anticonceptivos o barreras que afectan principalmente a las adolescentes, violencia sexual, coerción, ni mucho menos producto o el resultado del temor frente a la amenaza del castigo penal. La maternidad no puede ser un mandato social que las mujeres nos veamos forzadas a cumplir por el miedo, por la falta de opciones. Por ello, no solo es importante que en nuestros países las mujeres tengamos la opción de abortar en condiciones de seguridad, sino que previo a ello es necesario que los estados reconozcan y protejan los derechos sexuales y reproductivos de manera integral a todas las personas, que se garantice la educación sexual integral, la atención de salud sexual y reproductiva a todas las personas y medidas de prevención y protección frente a la violencia de género y especialmente frente a la violencia sexual. No sé si me queda un minuto todavía.
Les cuento los titulares, así para dejarlas motivadas y que hagamos otro encuentro latinoamericano de este tema. Comentarles respecto al proceso constituyente chileno, que sería así como la novedad en esta, como la niña bonita de la fiesta, ¿cierto? La convención constitucional, como ustedes saben, es paritaria y además con participación de pueblos indígenas a través de escaños reservados, y dentro de esta composición paritaria, una importante participación de constituyentes feministas. Entonces, ciertamente, los derechos sexuales y reproductivos han sido incluidos entre los temas a abordar, porque hacen parte de las demandas sociales, y también lo hemos podido corroborar revisando los programas de los constituyentes electos. El 45% las y los convencionales electos incluyeron compromisos expresos en sus programas sobre derechos sexuales y reproductivos. Y otros tantos igual se señalaron comprometidos con una constitución feminista, o al menos con la igualdad sustantiva, con la igualdad de género. Entonces, eso nos da como un buen punto de partida. Ahora, en materia de aborto no han sido tan frecuentes los compromisos explícitos hasta ahora. También les puedo comentar que de todas maneras nos preocupa que pueda lograrse, como hemos visto que ha pasado en otros países, cláusulas, o sea, que se consagren los derechos sexuales y reproductivos en el texto constitucional, pero que esto no necesariamente va ligado a mandatos concretos y específicos y exigibles a los órganos del Estado en orden a garantizar, proteger y promover estos derechos. Entonces estamos muy claras que debemos abordar varios niveles, no solo la inclusión en el catálogo de derechos, sino también en la definición misma del modelo de Estado. Queremos un Estado cuidador, un Estado solidario, no un Estado subsidiario como tenemos en Chile hasta ahora. Y también estar muy atentas a las garantías y mecanismos para la igualdad sustantiva y mandatos de actuación a los poderes públicos. Y medio minuto si me queda, Emilia, ¿sí? Con respecto al aborto, ahí yo les quiero compartir que creemos, como feministas, que sería adecuado que se incorporara expresamente el derecho al aborto libre, seguro y gratuito para todas las personas, expresamente en el texto constitucional. No solo que se entienda subsumido en los derechos sexuales y reproductivos. Pero no es tan claro que esto va a tener el apoyo suficiente, porque hay quienes plantean que este no es un tema estrictamente constitucional, que es un tema materia de ley posterior a la discusión constitucional. Nosotras creemos que, por supuesto, es un tema constitucional. ¿Cómo no va a ser un tema constitucional el derecho de las mujeres, las adolescentes, las niñas, las personas con capacidad de gestar a decidir respecto de sus cuerpos y de sus vidas? Y que es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a la participación política, como el derecho a la vida libre de violencia. O sea, ¿cómo no va a ser un tema constitucional, algo tan importante, fundamental en la vida de las personas? Pero hay quienes dicen, no, esto no es un tema constitucional. Nosotros sospechamos, lógicamente, que si el aborto no ha sido un derecho protegido en otras constituciones comparadas, eso se ha debido a que las constituciones tradicionalmente se han redactado en clave masculina o derechamente patriarcal, enmascarada de neutralidad, pero con unos sesgos de género muy evidentes. Entonces, no estamos tan claras que no sea un tema constitucional. Creemos que el problema va por otro lado. Por algo en todos los tribunales constitucionales de los países del mundo se discute sobre aborto, porque es un tema constitucional. Pero bueno, ahí tenemos un asunto que todavía no está resuelto. La convención está funcionando, noticia en desarrollo, todo esto, así que me van a tener que invitar a otro encuentro para que les pueda contar cómo vamos avanzando con esto. Así que muchas gracias, Emilia, a ti, a todas las compañeras de Demos por permitirnos participar en este espacio y compartir con las compañeras de los otros países lo que estamos avanzando todas aliadas, y estos encuentros, pucha, nos fortalecen un montón para seguir trabajando.